Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo va su día, Ya estamos a martes, ya mañana es miércoles y va a quebrar la semana. Fíjense que hemos tenido unos días con temperaturas superiores a la media, ¿no? De este momento. Es una cosa muy rara. Fíjense que hoy tuve una discusión con una persona, no una discusión, una conversación. Y estábamos hablando sobre este asunto en particular, sobre cómo comprendemos nosotros, no cómo comprendemos, cómo nos recordamos a nosotros mismos en el pasado. Entonces, una de las cosas que yo le dije a esta persona es que que la memoria es muy mentirosa. Eso fue exactamente lo que dije. Que recordamos cosas que no sucedieron o que no sucedieron así y que las damos por sentadas. Que tenemos una especie de ficción personal, que es bastante común, que somos autores de nosotros mismos, que nos recreamos. Así que no es una buena idea confiar en nuestras memorias, eso decía yo. Y luego incluso le añadí lo siguiente, le dije, las autobiografías es un género de ficción. El género netamente autobiográfico es la poesía lírica. Ahí vas a encontrar mucha más autobiografía que en la llamada autobiografía. Y esta persona pues estaba así riéndose y que sí, que no. A lo mejor tú eres muy mentiroso, me decía, y crees que todos son como tú de mentirosos. En fin, estábamos bromeando. Y luego dije una cosa en la que yo creo también que a esta persona la dejó pensando. Le dije, yo creo que cuando uno piensa en sí mismo, en el pasado, recuerda todo lo vivido, bien haría en dejar esas cosas de lado. Es decir, no tomarlas personalmente, no apasionarnos demasiado. Y les voy a poner un ejemplo. Solo que permítanme concentrarme porque aquí este crucero está medio peliagudo y no quiero terminar en el hospital. O en la cárcel, ¿no? Dios guarde la hora. Bueno, les decía, les voy a poner un ejemplo. Digamos, en lo positivo sería que exageraras el pasado y te confirieras a ti mismo un rol que nunca existió. Eso es hasta simpático, ¿no? Pero luego está el reverso de la moneda, que no tiene nada que ver con recrear el pasado, sino con la forma en que juzgamos el pasado. Entonces, vamos a suponer que nosotros, hace mucho tiempo, y esto pasa, entre más viejo te hagas, pues más pasa porque más cosas tienes detrás, más cosas traes en la mochila, ¿no? Entonces, imagínate que tú, digamos que a los 20 años, cometiste una burrada. You name it, ¿no? Tú, lo que sea, X o Y, una tontería. Esto quedó atrás, la vida te fue empujando hacia adelante. Pero de pronto llega un momento en que tú haces como una especie de corte de caja, un balance, y recuerdas esa burrada y entonces no la sueltas y empiezas a fustigarte una y otra vez. Y dices, ¿cómo fui tan torpe? ¿Cómo fui tan burro? ¿Cómo es posible que yo haya cometido semejante cosa? Y ahí empieza la lloradera. El problema con esto
es que algo que sucedió, es decir, algo que ya no tiene remedio, se convierte en un factor que está fastidiándote el momento presente, la vida actual, en la que suceden cosas que tienen remedio. Me parece que es un pésimo negocio. Estás fustigándote, padeciendo por cosas que ya sucedieron y que no vas a poder cambiar de ninguna manera. Y esa obsesión lo que hace es que pierdas el disfrute del momento presente. No sé a qué se deba, no son personalidades, son circunstancias, son razones. Pero pasa que hay personas que actúan así. Yo he sido así. Y me he dado cuenta de una cosa terrible. En mi caso, me he dado cuenta de que si con alguien he llegado a ser cruel, es conmigo mismo. De ahí derivó una ley. Entre comillas, una ley. Y digo, las formas más retorcidas de crueldad las reservamos siempre para nosotros mismos. Y recordar las tonterías que hicimos en el pasado es una de esas formas salvajes, patológicas, con que nos herimos a nosotros mismos. Yo creo que lo hacemos porque buscamos de alguna forma pagar, ¿no? Purgar aquella vergüenza, aquel oprobio, aquel dolor, lo que sea, ¿no? Derivado de aquello que nosotros cometimos. Y se convierte en una especie de fármaco retorcido, ¿no? Un fármaco vicioso. Y entonces está uno padeciendo ahí una vez y otra vez. E incluso si uno lo reprime, ¿no? Si uno trata de alejarse y desentenderse, de pronto vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, y a veces no lo verbalizamos, simplemente atraviesa como un relámpago nuestra conciencia, y entonces nos estremecemos y buscamos hablar o pensar en otra cosa, porque queremos desembarazarnos de esa sensación de vergüenza, ¿no? De culpa, de cochina culpa que nos ataca. Entonces después, yo pensando si acaso existía una forma de curar aquello, me parecía difícil, ¿no? Difícil cómo hacerlo. Y entonces lo vi claro. Tuve la respuesta delante de mí y dije, yo creo que la única forma en la que uno puede sobrepasar esto es a través del perdón. Y de nuevo aquí, otra ley. Es más fácil que nosotros perdonemos a alguien más por algo que nos haya hecho que a nosotros mismos. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo encarnar un perdón verdadero, no de dientes para afuera, no de simulación, no, de verdad. Es un proceso profundo, lento, que reclama mucho esfuerzo, que requiere de mucho esfuerzo. Y yo creo que hay algunas personas que no lo pueden alcanzar, que no van a poder alcanzarlo. No soy un líder espiritual, no soy un psicólogo, filósofo, entonces yo no sé por qué. Tendrá que ver con la personalidad, tendrá que ver con los diferentes caracteres, no lo sé, pero hay gente que no puede, que se vuelve rehén de su culpa, ¿no? Y es lamentable, porque esto supone que vivimos prisioneros y nosotros somos los carceleros. Y al hacer esto estamos desperdiciando un montón de posibilidades, de esfuerzos, de talentos, ¿no?
Estamos quemando talentos. Estamos entretenidos en cosas absurdas. En lugar de ocuparnos, entretenernos, pues, abocarnos a aquello que nos llama a la acción, que es el aquí y el ahora, ¿verdad? Entonces yo creo que una vida saludable, psicológicamente saludable, mentalmente saludable, es una vida en la que uno es capaz de perdonarse, porque yo creo que burradas no nos van a faltar. Cometemos muchas. Y yo creo que ese dolor que uno siente, esa vergüenza, es señal y síntoma de una buena conciencia. Entonces, eso es un buen signo, es una buena señal. El problema es patologizar la culpa. Es como si tuvieras un dolor de cabeza, que es un síntoma, y te regodearas en él. Pues no tiene ningún sentido. ¿Cómo te vas a regodear en algo que te fastidia, ¿no? Lo que quieres hacer es curarte de ese dolor que te está afectando y que te impide vivir. Te tomas unas pastillas, ¿no? Unas Advil ahí, unas Tylenol. Para que se quite aquello. Y entonces yo creo que el punto principal, mis amigos, es la toma de conciencia. Saber que hay una herida interior. Y en lugar de estarle arrancando la costra para que no sane, hacer lo necesario para que sane. Hacer lo necesario para estar mejores, para estar mejor. Hacer lo necesario para vivir mejor. Sí, es difícil, ¿verdad? Es bastante difícil, pero no es imposible. Así que hay que enfrentarnos con esos recovecos ahí interiores, esas madejas enredadas que todos tenemos, con realismo, sin victimismos, con realismo. Y sobre todo entender una cosa, y con esto termino porque ya me está esperando el gimnasio. Entender una cosa. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, fue el resultado de una decisión que en ese momento nosotros creímos era la mejor. O fue resultado de la imprudencia, de la inexperiencia. A toro pasado todo es rabo, ¿no? A todo pasado todo queda muy claro. Todo es 2020, como dicen aquí, se ve con una absoluta claridad. Sí, pero en la vida uno está toreando, está ahí resolviendo asuntos sobre la marcha. Entonces, juzgar nuestras acciones del pasado con los elementos de juicio que tenemos hoy es una estupidez. Insisto, y un acto de una absoluta crueldad. No seamos crueles con nosotros mismos. Aprendamos a querernos. Aprendamos a amarnos. Temo ser cursi, pero en esto creo. Y creo que ese acto de amarnos a nosotros mismos supone aceptación indolora de nuestras propias torpezas. Bueno, aquí estoy hablando y prolongando esto porque le estoy sacando la vuelta a la tortura sistemática y programada del gimnasio. Ha sido un placer estar con ustedes conversando. Déjenme un comentario, dime desde dónde me escuchas y nos vemos en la próxima ocasión. Si Dios quiere. Chao.